En este video vamos a solucionar un ejercicio de condiciones de equilibrio. El ejercicio dice lo siguiente: el letrero de una tienda pesa 215 newton y está soportado por una viga uniforme de 155 newton, como se muestra en la figura. Encuentre la tensión en el alambre, así como las fuerzas horizontal y vertical ejercidas por la bisagra, en este caso ideal, sobre la viga. Entonces, el primer paso para solucionar el problema es ubicar el sistema de referencia en uno de los puntos de rotación o posibles puntos de rotación. Digamos que en este caso podríamos tener un punto de rotación acá en la bisagra y otro podría ser en la cuerda, en este caso. Lo ideal es ubicar el sistema de rotación sobre el objeto en el cual se van a ubicar las fuerzas. En este caso, el objeto donde vamos a ubicar las fuerzas es la viga, en este caso. Entonces, por lo general, en este cuerpo, en este tipo de problemas, se identifican objetos en forma de barras, vigas, que sean cuerpos indeformables de manera ideal, y sobre ese cuerpo se ubicarían las fuerzas. Entonces, en este caso, pues lo más lógico sería ubicar el sistema de referencia en la bisagra, que es acá donde la estoy señalando. El sistema de referencia lo voy a trabajar en este caso de manera orientada normal. Los sistemas de referencia en estos problemas también se pueden rotar. En este caso lo dejaría de esta manera. Y bueno, procedo a ubicar todas las fuerzas que actúan sobre la viga. En este caso, pues nos dicen que el letrero tiene un peso de 215 newton. En este caso, el peso está ubicado en el extremo de la barra. Digamos que podemos decir que está atada por una cuerda, pero como la cuerda es horizontal, en este caso yo puedo asumir que el peso haría el papel completo en este extremo. Es decir, a pesar de que tengo una cuerda atada, la tensión en esta cuerda va a ser igual al peso del letrero. Entonces, para ahorrarme un diagrama de cuerpo libre, pues por ya un conocimiento en leyes de Newton, yo puedo decir que el peso en este extremo va a ser en este caso igual a, en este caso, al del letrero. Y bueno, nosotros sabemos que el peso en este caso es vertical, estaría hacia abajo. Y como me están dando ya en unidades de Newton, quiere decir que ya me están dando la magnitud del peso. Entonces, en este caso, el peso, que lo representamos por W, le voy a colocar el subíndice L para indicar que estoy hablando del letrero. Su magnitud es igual a 215 newton y estaría de manera vertical hacia abajo. Otra información que nos dan es, en este caso, el peso de la viga. El peso de la viga dice que es de 155 newton. Me dicen que la viga es uniforme, quiere decir que la masa de la viga se distribuye de manera igual en todos sus puntos. Esto quiere decir que su centro de masas y su centro de gravedad van a estar ubicados en el centro de la viga. Es decir, el peso de la viga, en resumen, lo puedo graficar justo en la mitad de la longitud de la viga. Los pesos sabemos que tienen en dirección vertical hacia abajo porque su dirección es la misma de la aceleración gravitacional. Y en este caso el peso de la viga va a ser igual a 155 newton. La otra fuerza que me dan es la de la tensión. Entonces, en este caso vemos que la cuerda tiene esta inclinación. Nosotros sabemos que las tensiones se grafican sobre las cuerdas y saliendo del objeto al cual se le aplica la fuerza o la tensión. En este caso, pues sería a la viga. Entonces, la tensión sale de la viga y tendría esta orientación. La tensión me la piden encontrar, es decir, desconozco su magnitud. Dicen también que calculemos la fuerza horizontal y vertical ejercidos por la bisagra. Digamos que en este caso, en la bisagra, en ese sistema mecánico, no conozco la dirección de las fuerzas. Como no sé su dirección o la fuerza neta de la bisagra, la cual puede estar en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante, tercero o cuarto, lo ideal es descomponerlo en componentes o en fuerzas horizontales y verticales. En este caso, para tener una interpretación más clara de los signos de las respuestas, se sugiere o se recomienda siempre ubicar la fuerza horizontal sobre el eje X positivo y la vertical sobre el eje Y positivo, como lo estoy haciendo en este gráfico.
Entonces la fuerza Y que me piden, que sería en este caso la fuerza vertical, Y para vertical, estaría sobre el eje Y positivo, y la fuerza horizontal la va a llamar en este caso Fx, que estaría sobre el eje X positivo de mi sistema de referencia. Y bueno, como vamos a aplicar condiciones de equilibrio, se hace necesario conocer los vectores de posición o vectores de aplicación de la fuerza. Esos vectores de aplicación se miden saliendo desde el origen de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, el vector de posición o de posición, perdón, o de aplicación de la fuerza, es decir, los vectores R, serían los siguientes. Entonces, para el peso, sería un vector que sale del origen de coordenadas y su cabeza llega al punto donde se aplicó el peso. En este caso, el peso del letrero. Entonces, la magnitud RL, que es la distancia al punto de origen de coordenadas al punto del letrero, es igual a 1,7 metros en este caso. Recuerden que la distancia es la magnitud del vector de posición. En este caso coincide con la longitud de la barra. Entonces, la longitud de la viga tiene un valor de 1,7 metros. Ahora el peso de la viga, el vector de posición, pues va a ser un vector que sale del origen de coordenadas y su cabeza llega hasta donde se aplicó el peso de la viga. Como la viga es uniforme, el peso lo colocamos en la mitad de la longitud de la viga. En este caso nos damos cuenta que la viga mide completo 1,7, que fue el dato que coloqué acá, y la mitad de 1,7 pues vendría siendo 0,85. Entonces la distancia que habría del origen de coordenadas hasta el peso de la viga sería una distancia de 0,85 metros. Ahora el de la tensión. Entonces el vector de posición, en este caso la magnitud sería su distancia, va a ser desde el origen de coordenadas del sistema de rotación hasta el punto donde se aplica la tensión. Y en el gráfico nos dicen que es una distancia de 1,35 metros. Ese sería el vector de la tensión. Los vectores de distancia de la fuerza Fx y Fy vienen siendo ceros porque se aplican en el punto de rotación o en ese caso en la ubicación de nuestro sistema de referencia. Y bueno, con esto pues hemos obtenido los datos en cuanto a tensiones y en cuanto a fuerzas. Pero para torque, si vamos a tratar de manera escalar, se hace necesario ubicar o determinar los ángulos que hay entre los vectores de posición y los vectores de fuerza respectivamente. Para eso se recomienda la siguiente estrategia, no es obligatorio, pero es una estrategia visual que les recomiendo, y es trazar una línea punteada a lo largo de la viga y extenderla sobre la viga. Esta línea punteada me va a hacer el papel de los vectores de posición. Y a partir de esos vectores de posición, digamos, me ubico en ese lugar, comienzo a medir el ángulo hasta la fuerza. Entonces, un ejemplo, si comienzo con el vector del peso de la viga, trazaría un ángulo que va desde la línea punteada hasta el vector de peso. Entonces, si miramos acá, tendríamos un ángulo recto que sería un ángulo de 90 grados. Lo mismo pasaría con el vector de peso. ¿Qué hace el papel de la línea punteada? Es agarrar el vector de distancia RL y ponerlo cola con el vector de fuerza. Y de esa manera encontramos el ángulo entre el vector de posición y el vector de la fuerza, que en este caso vuelve a dar un ángulo de 90 grados. Digamos que tal vez con el siguiente quede un poco más claro. Entonces ahora voy a tomar el ángulo que habría desde la línea punteada hasta el vector de tensión. Entonces si yo hago esa rotación, nos daría esta circunferencia, y esta circunferencia vendría siendo el ángulo entre el vector RT y el vector de tensión. ¿Por qué no tomo el ángulo de 35 grados? Porque este ángulo de 35 grados, si lo miramos, es cuando el vector está cabeza-cola. Y el ángulo que nos definen en torque es cuando los vectores están cola con cola, que es el ángulo de abertura. Entonces, en este caso, el papel de la cola del vector RT lo va a hacer la línea punteada. Entonces, desde la línea punteada hasta el vector de tensión tendríamos esta abertura, que si nos damos cuenta sería un ángulo de 180 grados menos los 35 grados. Y eso nos daría un ángulo de 145 grados. Ya con esto, pues hemos determinado todos los datos necesarios para solucionar el problema.
Comenzamos con la solución. Entonces, tenemos nuestro gráfico con toda nuestra información pertinente. En este caso, pues podemos aplicar primero cualquiera de los principios de equilibrio, condiciones de equilibrio. En este caso voy a comenzar por la primera, una de las condiciones, que es la condición de equilibrio rotacional. Entonces comienzo con la condición de equilibrio rotacional, la cual se puede solucionar de manera vectorial o escalar. En este caso, pues he decidido usar la forma escalar. Recuerden que la forma escalar del torque es igual a la magnitud del torque, la cual es igual a la magnitud del vector de disposición, que sería la distancia, por la magnitud de la fuerza, por seno de teta, que repito, teta debe ser el ángulo entre el vector de fuerza y el vector de posición cuando ambos están cola con cola. En este caso, la condición de equilibrio rotacional nos dice que la magnitud del torque total, es decir, de la suma de todos los torques, debe ser igual a 0 y unidades de newton por metro. En este caso, las fuerzas que nos van a hacer torque van a ser el peso de la viga, la tensión y el peso del letrero. Entonces tendríamos que el torque total, la magnitud va a ser igual a la magnitud del torque del peso de la viga, más la magnitud del torque del peso del letrero, más la magnitud del torque de la tensión y unidades de newton por metro. ¿Por qué no considero el torque de una vez acá en este problema de la fuerza en X y de la fuerza en Y? En este caso no las coloco porque miren que las fuerzas se aplican en el punto de rotación y ya dijimos anteriormente que sus distancias van a ser igual a cero. Entonces todas las fuerzas que se aplican en el punto de rotación o eje donde coloco el sistema de rotación me van a dar torques iguales a cero. Entonces por eso solamente me sobreviven las otras tres fuerzas. Comenzamos a armar ese torque total. La fórmula del torque total, la magnitud, como ya mencioné, va a ser igual a la distancia por la fuerza por seno de teta. Entonces tendríamos que el torque del peso de la viga va a ser igual a la distancia al punto de aplicación de la fuerza de la viga, que sería el peso de la viga, por seno del ángulo teta. Y de esa manera similar para el peso del letrero sería la distancia desde el punto de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza del letrero, que vendría siendo multiplicada por el peso del letrero por el seno del ángulo. Digamos que aquí para una mejor interpretación hubiera sido interesante o una mejor notación colocar teta 2, este sería teta 1 y este sería teta 3. Colocar ángulos diferentes porque nada me garantiza que los ángulos sean los mismos. Y bueno, para la tensión, pues sería la distancia por la fuerza de la tensión por seno de teta, que es la definición escalar del torque. Y bueno, cuando utilizamos la definición escalar del torque, se hace obligatorio colocar los signos del torque. En este caso, pues voy a reemplazar la condición de equilibrio rotacional, la cual me dice que el torque total es igual a cero. Y como voy a tratar de manera escalar, pues debo colocar el signo del torque. Recuerden que el torque es anticonmutativo, el orden importa. También digamos que en el problema no todas las fuerzas hacen rotar el sistema en el mismo sentido de rotación. Unas pueden rotar en sentido horario y otras en sentido antihorario. Entonces ese cambio en el signo de rotación se debe colocar acá en esta fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el punto de rotación voy a colocar el sistema de giro, indicar que estoy rotando acá, en el origen de coordenadas, y voy a determinar qué signo tiene la fuerza. Entonces, si la fuerza que estoy estudiando me hace rotar el problema en sentido horario, voy a considerarlo como un torque negativo. Entonces, si nosotros tenemos acá el sistema, el vector R de la viga por el peso de la viga, que es la primera fuerza que voy a estudiar, van a hacer que si el peso de la viga va aplicando hacia abajo, me va a hacer rotar la viga hacia abajo y al hacer esa rotación, si la complemento, pues va a hacer que el sistema rote en sentido horario, es decir, tenga un torque negativo. Entonces coloco el signo del torque, el resto de los datos pues van a ser los mismos. Recuerden que el signo del torque me indicaría si el vector, en este caso de torque, está entrando o saliendo. Recuerden que el producto cruz, que es la definición general de torque, me da un vector que es perpendicular tanto a R como a V. En este caso, como el problema es un problema en dos dimensiones, donde estoy graficando los vectores de posición y las fuerzas,
en un sistema coordenado XY, la única dirección perpendicular a X y a Y pues vendría siendo Z, pero ese vector puede ser en Z positivo o Z negativo. Entonces, cuando el torque es negativo, quiere decir que iría en Z negativo, es decir, el vector estaría entrando en la pantalla y la notación que se utiliza es esta, un círculo con una cruz que me indicaría que el torque estaría entrando. Y bueno, esto nos daría menos, reemplazo nuestros datos, vemos que el peso de la viga en este caso es igual a 0,85, la distancia desde el punto de rotación, perdón, a donde se aplica el peso es de 0,85 metros. El peso de la viga ya me dieron su magnitud, que es de 155 newton, no debo hacer ningún producto, por seno del ángulo. En este caso determinamos que el ángulo del peso de la viga con R de la viga es igual a 90 grados. Seguimos con el peso del letrero. En este caso el peso del letrero, si lo colocamos acá, me daría también una rotación, en este caso me jalaría la barra hacia abajo y si está rotando en torno a la bisagra, pues nos daría que en este caso complementa un giro en sentido de las manecillas de reloj, es decir, me daría un torque en este caso negativo. Y bueno, reemplazando los datos, la distancia al letrero va a ser igual a 1,7, que es la distancia o la longitud completa de la barra, porque se aplica el peso en el extremo. Y en este caso, recuerden que el negativo, el vector estaría entrando. Nos daría también que el peso del letrero, ya no lo dieron, que es de 215 newton, ya tengo su magnitud. Y si recordamos el ángulo que habría entre la línea punteada que me hace el papel del vector de posición del letrero con el letrero, para que queden cola con cola, me daría en este caso un ángulo de 90 grados. Con la tensión, pues en este caso, ahora tenemos lo siguiente. Entonces, si yo coloco acá ahora la tensión y el sistema de rotación, nos damos cuenta que la tensión jalaría la viga hacia arriba. Al jalar la viga hacia arriba, si complementa el giro, esa rotación sería una rotación en sentido antihorario. Como está rotando en sentido antihorario la bisagra o la viga, nos daría un torque positivo. Y cuando es positivo, la notación, la colocamos acá el signo más, la notación es la siguiente, sería un círculo con un punto, ese punto me indicaría la cola del vector y quiere decir que el vector está saliendo de la pantalla, es decir, en dirección Z positivo. Entonces nos daría más, y en este caso la distancia del torque, pues, o perdón, la distancia donde se aplica la tensión va a ser igual a 1,35 metros. Y la magnitud de la tensión, en este caso no la conozco, la dejaría indicada por seno del ángulo, que ya determinamos que el ángulo que habría desde la línea punteada que me hace el papel de RT hasta donde se encuentra la tensión nos daría un ángulo de 145 grados. Recuerden que θ debe ser un ángulo entre 0 y 180 grados. Por eso no tome el giro por debajo, porque superaría esa condición de ser un ángulo entre 0 y 180 grados. Y bueno, con esto tenemos todos nuestros datos, nos daría en unidades de Newton por metro. Para que tenga sentido, coherencia la ecuación de equilibrio rotacional de todos los torques posibles, mínimo uno debe tener un signo contrario. Entonces miren que los dos primeros torques nos dan negativos y el tercero tiene un signo contrario, es decir, está en signo positivo. Digamos que en este caso, dependiendo de donde indique el sistema de referencia o de rotación, nos podemos dar cuenta que la línea imaginaria me sirve para partir el problema en dos partes. Es decir, va a tener una parte, digamos en este caso hacia abajo, que me dan torques negativos, que serían los del peso, y lo que esté por encima me darían torques positivos, que sería la fuerza de la tensión. Entonces esta línea imaginaria pues me permite saber que deben haber, para que el sistema esté en equilibrio, fuerzas por una parte de o una orientación de la línea punteada y otra por la parte opuesta, en este caso por arriba y por abajo. Y bueno, ya lo que nos queda es solucionar matemáticamente. Si operamos, nos daría que en este caso el primer torque nos daría un valor de menos 131,75, que sería el producto de menos 0,85 por 155 por seno de 90 grados. El siguiente torque, que es el peso del letrero, nos daría en este caso un valor de menos 365,5, que sería el producto de menos 1,7 por 2,15 por seno de 90 grados. Y en la última operación, pues lo que podemos hacer es compactar el 1,35
por seno de 145, lo cual nos daría en este caso 0,77 multiplicado por la magnitud de la tensión, y toda esa ecuación estaría en unidades de Newton por metro. De acá nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que tenemos una sola incógnita, que sería la magnitud de la tensión. Como tengo una sola incógnita, una sola ecuación, pues puedo solucionar ese problema. Lo que vamos a hacer en este caso es sumar el menos 131,75 con el menos 135, menos 365,5. Al sumar esos dos resultados nos daría un número negativo, y si lo pasamos de una vez al otro lado de la igualdad, pues al quedar negativo y pasar al otro lado de la igualdad quedaría positivo, y eso nos daría 497,25 newton. En este caso, recuerden que la ecuación está igualada a cero. Lo que hice fue hacer aquí unos dos pasos de álgebra, en el cual a estos dos números negativos los sumo, y como me da un número negativo, lo paso con signo contrario al otro lado de la igualdad. Ordenando la ecuación, me quedaría 0,77 por la magnitud de la tensión, igual a la suma de estos dos valores, pero ya quedarían positivos porque pasaron, repito, al otro lado de la igualdad. Y bueno, para despejar la tensión, lo que hago es este 0,77 que está multiplicando, lo pasaría a dividir, y al pasar a dividir me daría que la magnitud de la tensión va a ser igual a 497,25 dividido en 0,77 es igual a 645,78 newton. Recuerden que las unidades de las fuerzas son en el sistema internacional los newton. Y esa vendría siendo una de las respuestas a las preguntas que nos hicieron. La cuerda debe ejercer en este caso una fuerza mínima de 645,78 newton para evitar que el sistema en este caso rote, es decir, la viga se mantenga de manera horizontal. Entonces, aplicando en este caso la condición de equilibrio rotacional, encontré una de las incógnitas. Vamos a continuar con la solución del problema porque debo encontrar fx y fy. Entonces, para esa parte, partiendo de nuestro gráfico con datos, para encontrar fx y fy, voy a aplicar la condición de equilibrio traslacional. Matemáticamente, la condición de equilibrio traslacional nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto debe ser igual a 0 en unidades de Newton. ¿Cuál es el objeto que estoy estudiando? La viga. Y esa condición pues es la misma primera ley de Newton. Entonces comenzamos aplicando la sumatoria de fuerzas. Nos damos cuenta que tenemos la fuerza Y, la fuerza X, el peso de la viga, el peso del letrero y la tensión. Es decir, tenemos 5 fuerzas. Entonces la sumatoria de la fuerza sería igual a la sumatoria de la fuerza Fx, Fy, Fx, peso de la viga, peso del letrero, más la tensión. Nuestras 5 fuerzas. Y esto va a ser igual a 0 y unidades de Newton. En este caso, pues como ya tenemos un poco más de práctica, porque ya hemos solucionado problemas de dinámica, si no la tienen clara, pues recomiendo que refuercen viendo los videos de dinámica que se encuentran aquí en el canal. Y bueno, vamos a mirar la fuerza FY. Entonces, en este caso, la fuerza FY está vertical. Como mi sistema está derecho, no lo tengo rotado, coincide con el eje Y, es decir, estaría en dirección J positivo. Entonces, tendríamos en dirección J. Fy no la conozco, entonces queda en términos de su magnitud y en la dirección que sería J. Vendría Fx. En este caso, Fx no conozco su magnitud, pero sé que está orientada sobre el eje X positivo, es decir, en dirección Y positivo. Y al escribirlo de manera vectorial, tendríamos la magnitud de Fx en dirección Y. Vendría ahora el peso de la viga. En este caso, el peso de la viga, digamos que yo veo que está vertical, es decir, coincide con el eje Y negativo. Conozco su magnitud, que es de 155, entonces puedo armar el peso de la viga de la siguiente manera, como menos 155 en dirección J. El menos J es porque es vertical hacia abajo, y el 155 porque ya conozco la magnitud, la cual me la dieron en Newton. Si me hubieran dado el peso de la viga en kilogramos, lo que debo hacer es ese valor de kilogramos, multiplicarlo por la gravedad, que es la definición del peso. Recuerden que el peso es igual a masa por gravedad. Continúo con el letrero es vertical hacia abajo, estaría en dirección menos J, y su magnitud es de 215. Entonces, ordenando esas tres variables de un vector, me quedaría que el peso del letrero es igual a menos 215 en J. Ahora viene la tensión. Entonces, en este caso, como el sistema está
normalito, la tensión no coincide con el eje X ni el eje Y, es decir, está en un cuadrante, entonces debo armar ese vector. Entonces lo voy a colocar acá a un lado para una mejor interpretación. Entonces, si yo veo este gráfico de la tensión, yo ya calculé previamente su magnitud, que fue de 645,78 newton. Para poder sacarle la dirección a la tensión, pues ubicamos un sistema de referencia en la cola del vector. De esa manera, pues es más fácil interpretarlo. Nos damos cuenta que este vector de tensión estaría en el segundo cuadrante, es decir, tiene signo negativo en X y signo positivo en Y. Debo ubicar el ángulo. Recuerden que si va a descomponer un vector, en este caso usando el método del seno y el coseno, pues debo tener un ángulo el cual salga de uno de los ejes, ya sea el X o el Y que llegue hacia el vector, y ese ángulo no debe ser mayor a 90 grados, es decir, debe ser un ángulo entre 0 y 90. Entonces, continuando, pues voy a usar el ángulo que me dio el problema, que es un ángulo de 35 grados, el cual está medido desde el eje X hacia la tensión, desde el eje horizontal hacia el vector de la tensión. Y bueno, con ese ángulo de 35 grados y la ubicación en el cuadrante y su magnitud, pues puedo armar el vector completo. Entonces la tensión va a ser igual a menos, porque está sobre el eje X negativo, por la magnitud de la tensión, que sería de 645,78 newton, por, en este caso, coseno de 35 grados, porque el ángulo parte del eje X. Como parte del eje X hacia el vector de tensión, entonces es adyacente a X, y cuando es adyacente se utiliza la función trigonométrica coseno, y en este caso el ángulo que sería de 35 grados. Ahora vendría más porque el vector está sobre el eje Y positivo, entonces menos en X más en Y. Menos sería menos Y, más en Y que sería más J. La magnitud de la tensión, que es de 645,78, y como ya usamos coseno en Y, quiere decir que ahora utilizaremos seno en J, seno de 35 grados en J. Se entiende porque pues la tensión está tocando, el ángulo no está tocando el eje Y, sino que es opuesto. Ya descomponiendo o compactando este valor numérico, menos 645,78 por coseno de 35 grados, nos daría menos 529, en este caso en dirección Y. 645,78 por seno de 35 nos daría 370,4 en J y unidades de Newton. Recuerden que si los ángulos están en este caso en grados, la calculadora debe estar en deca. Y bueno, ya teniendo la tensión, que sería el vector de menos 529 en I más 370,4 en J, igualamos ahora a 0 Newton, y hemos obtenido la ecuación dinámica de forma vectorial. Digamos que esta ecuación dinámica de manera vectorial tiene dos incógnitas, entonces por lo cual se recomienda solucionarlo de manera escalar. Como es un vector, pues, y las direcciones son independientes, voy a hacer I igual a I para comparar lo que está a la izquierda con lo de la derecha en la igualdad en componentes horizontales o en direcciones de I. Recuerden que al hacer I igual a I, lo que estoy haciendo es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces los términos que están en I vendría siendo la magnitud de la fuerza en X, y en este caso la componente en X de la tensión, que es de menos 529. Como ya estoy comparando componente en I con I, pues ya no necesito colocar en este caso las direcciones, sino tomar las magnitudes con los signos. Y bueno, no tengo más términos en I, vendría a dar igual en este caso a 0 newton. Vemos que tengo una sola incógnita en esta ecuación, la puedo solucionar. En este caso, menos 529 está restando, pasaría al otro lado a sumar, y nos daría que la magnitud de la fuerza horizontal de la viga, es decir, Fx, es igual a 529 newton. Ya con esto, pues he encontrado una de las incógnitas del problema. Continúo ahora trabajando con J igual a J, es decir, de la ecuación vectorial, comparo componentes verticales, y al comparar J igual a J nos daría que obtenemos Fy, que estaría positiva. Sigo mirando, tendríamos menos 155, que sería el peso de la viga, menos 215, que sería el peso del letrero, y continuamos, tendríamos más 370,4, que sería la componente en J de la tensión. Y esto sería igual a 0 porque no tengo más fuerzas en unidades de Newton. Bueno, entonces si seguimos solucionando esa ecuación, la cual tiene una sola incógnita, nos daría que la magnitud de la fuerza en Y
la vamos a calcular, la dejo igual, y el resto de los tres términos que tenemos acá numéricos, es decir, el menos 155 menos el 215 más el 370,4, los puedo sumar. Al hacer la suma nos daría 0,4 positivo y eso es igual a 0 unidades de Newton. Y en este caso, como vemos que nos dio positivo, vamos a despejarlo para encontrar FY. Entonces, al estar sumando, pasaría al otro lado a restar. Y nos daría que en este caso FY es igual a menos 0,4 Newton. Como me dio negativo, en este caso el signo menos nos estaría diciendo que la fuerza FY, que era una fuerza que desconocía, no conozco su dirección, la he graficado de manera incorrecta, es decir, no está vertical hacia arriba, sino que estaría verticalmente hacia abajo. Entonces, la fuerza FY realizada en este caso por la bisagra es vertical hacia abajo. Y bueno, esa sería la respuesta. Recuerden que las fuerzas que no se conozcan, es decir, las que nos pidan calcular o de las cuales no conozcamos su dirección, como Fx y Fy en este problema, son las únicas que me pueden dar de manera negativa. El peso, su magnitud, pues en ese caso ya lo tenemos, pero en el caso de que no lo hubiéramos tenido su valor, su magnitud por el método escalar que fue el que hicimos de torque y el de, en este caso de Newton, cuando hacemos I igual a I, J igual a J, debe darme positivo porque su dirección ya la conozco. Lo mismo para la tensión. La magnitud de la tensión me tiene que dar positiva porque el gráfico yo ya conozco la forma en cómo se aplica la fuerza. En cambio, Fx y Fy, como yo no las conocía, por un convenio de signos, he decidido colocarla en X positiva y en Y positiva para interpretar su signo. Entonces, si me da positiva, quiere decir que estaría sobre la dirección que tomé, que fue el caso de Fx, me dio positiva su magnitud, quiere decir que sí iba sobre el eje X positivo, y en este caso Fy, como me dio negativa, quiere decir que no está sobre el eje Y positivo, sino que estaría sobre el eje Y negativo. Y de esta manera, pues he calculado las fuerzas ejercidas por la bisagra, las cuales son Fx, que es igual a 529 newton, y Fy, que tiene una magnitud de menos 0,4 newton. Lo más probable puede pasar que, como yo fui trabajando de manera decimal, Fy me dio negativo y me dio un valor muy pequeño. Si tal vez hubiera tomado todos los decimales para la solución del problema, lo más probable es que Fy, por el valor numérico que tengo acá, que es muy pequeño, me diera dado 0. Y bueno, digamos que en este caso, pues esta sería la solución del problema. Espero haya sido de su agrado y haya quedado todo claro.